Hola Marinés, Buenas tardes. sos la única que veo. A ver, ¿quién más puedo ver? ¿Quién puede poner la cámara? A ver, Agustina, ¿cómo te va? Hola, profe. Hola. Kimei. Hola, profe. Kimei, ¿solucionaste? ¿Pudiste llegar a la presentación? No, le estaba por mandar otra vez, pero justo como mañana, con esto de las restricciones tuve un viaje, gente, llegué justo a la clase, y no lo pude abrir. Intenté abrirlo por el mail que me mandó, por el Word que nos mandó usted y también por el Drive, o sea, por la clase directa y no pude abrirlo de ninguna de las tres formas, no sé por qué. Intenté Marinés, por ¿vos pudiste ver y escuchar la presentación o no? Tenés el micrófono apagado. Ahí está, la pude ver desde la computadora. Yo generalmente por ahí trabajo desde la tablet, pero en el caso de la presentación la tuve que descargar y verla en la computadora. Sí, sí pude. Sí, yo lo preparé para la computadora. ¿Y vos, Agustina? Sí, profe. De la compu pude. Sí, porque me extrañó Kimei, porque no estaba para pedir permiso, ¿viste? Estaba para que cualquiera que compartiera Sí, es raro, o sea, la compu es nueva, capaz que necesito descargarle algún programa, pero no me saltaba nada como para descargar, para No, ver. está en PowerPoint 16, ¿viste? Que es el que he estado usando estos últimos tiempos. Sí. Y después sí, está grabado y está grabado encima. Bueno, entonces vamos a ver, Marinés y Joaquín, ¿qué me decís vos? Profe, ¿se me escucha? Yo te escucho, si no tenés cámara, Eh, Joaquín. no, no, profe. Yo tampoco pude verlo, porque no me Y, dejaba. O sea, no sé cómo, no sé si no. O sea, me aparecía, lo apretaba y no se me abría nada. O sea, no sé pero bien. decime una cosa, ¿qué Sí. veías vos en la pantalla? O sea, me aparecía como un archivo de presentación, pero yo lo apretaba y no se me abría. Claro, a mí me Chicos, pasó lo mismo. ¿ustedes están acostumbrados a abrir drives? ¿Están Sí, acostumbrados? nos mandan. Bueno, porque esto generalmente hay que buscar abrirlo en otra ventana, ¿no es cierto? Sí, Se yo abre en probé otra con ventana y descargar de y ahí te después. permite bajarlo. ¿M? Hay que bajarlos para poder verlos, hay que bajarlos. Sí, es una lástima entonces que no lo hayan visto, porque la idea era, ¿qué te pareció a vos, Marianés? ¿Qué te pareció, Agustina, a vos? Lo que vieron, lo que escucharon. Marianés, ¿qué conclusiones sacaste? Sí, servía para poder hacer la actividad que, bueno, más o menos con eso la armé un poco. Sí, no es solamente Eh, para ver la actividad, explicaba, sí, es lo sí. que, en realidad lo que yo traté de mostrarles ahí, y elegí hacerlo con una presentación así, porque así podían volver atrás, volverlo a escuchar, es que vieran cómo abordar la comprensión de un texto. Es Claro, sí, decir, sí. no Que agarrar había, diccionario y empezar a traducir palabra por palabra, sino empezar a activar conocimientos previos sobre el tema que ustedes tienen. ¿Mm? sí, sí, también tips de comprensión que también usamos para leer textos en el idioma nuestro, por ahí ver Exacto. a quién está Y después, cómo dirigido, ir todas esas cosas. procesando distintas partes, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué les serviría que yo lo proyecte un poco y les haga ver algunas partecitas de eso, los que faltaron? Perdón, a los que no pudieron verlo. ¿Qué me decís Sí, vos, al menos Kimei? las partes más relevantes, tipo como para que después pueda hacer la actividad, porque cuando entré vi que las consignas dependían mucho de ver eso. Bueno, vamos a ver entonces. A ver.
Ustedes tienen que hacer un trabajo práctico que consiste en contestar algunas preguntas ¿Escuchan? ¿Se sobre el oye? texto ¿Lo Mission, oyen? el texto electrónico Sí, Mission, profe. Sí, que está en la profe. de acá. Pero antes de contestar, que empiecen a contestar las preguntas, les pido que sigan estas indicaciones para leer este texto y llegar a hacer una comprensión general del texto y también de las ideas subsidiarias y cómo se relacionan entre sí. Estas indicaciones tienen como objetivo darles ciertas pautas que ustedes pueden aplicar cuando lean otros textos, es decir, no solamente este, sino otros textos con los que se enfrenten en el futuro, que sepan qué preguntas hacerse, cómo interactuar con el texto. Ahora, este texto es un texto muy fácil, en el sentido de que tiene una estructura muy simple y es muy clara. Cuando yo leo un texto, siempre leo un texto con un propósito determinado. A veces lo leo porque todos lo leemos a un texto, porque queremos entretenernos, pero generalmente en el contexto como el que estamos, lo que nos guía en la lectura es que queremos encontrar cierta información o necesitamos hacer algo con los contenidos del texto, es decir, hacer alguna acción después. Ese propósito que nosotros tenemos cuando leemos un texto, es lo que va a determinar de qué forma lo vamos a leer. Si nosotros leemos una guía telefónica, nosotros lo que queremos es encontrar un número de teléfono, entonces vamos a buscar un nombre nada más. O si queremos encontrar ciertas cantidades para llenar un formulario, por ejemplo, también lo único que vamos a hacer es recorrer rápidamente el texto hasta encontrar esa información. Lo que me propongo con la lectura de Mission acá es llegar a una comprensión global, es decir, una comprensión de lo que el texto en general me dice, cuál es su idea principal y también cuáles son las ideas que contribuyen a que yo me forme esa idea general sobre el texto. Lo que yo me propongo entonces acá es darle algunas pautas para que ustedes tengan en cuenta cuando aborden la lectura de un texto. Es muy importante que entiendan que entender el texto no consiste solamente en buscar aquellas palabras de inglés que no conozco, que no consiste en ir viendo, ir traduciendo palabra por palabra lo que me dice el texto, porque así no voy a llegar a comprender cuál es el mensaje que tiene. Cuando entonces empiezo a leer un texto, es muy importante que yo movilice aquellos conocimientos que tengo sobre el texto en general, sobre la lectura en general. A esos conocimientos los tengo desde mi lengua materna. Yo todo el tiempo estoy leyendo textos en español. Ustedes todo el tiempo están leyendo textos porque están estudiando. Entonces es muy importante que asocien la lectura de un texto particular en inglés con sus conocimientos de la lectura en general. Otra cosa que es muy importante, otra estrategia que hay que tener en cuenta, es la de identificar quiénes producen ese texto, para quién está producido ese texto. Es decir, un texto que está dirigido a cierto público va a ser diferente a un texto que está dirigido a otro público. Es muy importante también, si nosotros necesitamos obtener información e ideas de ese texto, que lleguemos a percibir cuál es la intención de ese texto. Si su intención es informarnos, si es persuadirnos, en fin, eso es muy importante. Otra cosa que es importante es fijarnos en
cómo está desplegada la información, qué gráficos, qué material también nos presenta. En el caso de un texto electrónico, va a ser muy importante, ¿no es cierto? Van a ser muy importantes las imágenes, la tipografía que está usada, es decir, la fuente que se ha usado, el tamaño de la fuente. Todo eso va a ser muy importante, porque eso también nos va a dar información sobre los contenidos del texto, las ideas que se expresan ahí. Ya desde la lectura del título, nosotros elaboramos hipótesis sobre lo que va a decir ese texto. Eso lo hacemos siempre en español. Es decir, nosotros enseguida nos formamos una representación de qué nos puede decir el texto sobre el tema. Además, yo acá digo, elaborar hipótesis sobre los contenidos del texto a partir del título, las palabras de contenido léxico. ¿Qué quiero decir con las palabras de contenido léxico? Palabras como dar, cuando dar quiere decir que, nos van a dar poca información sobre el tema del texto. Las palabras que nos van a decir más sobre qué trata ese texto son los sustantivos que tiene, son los verbos. Y en esas me voy a fijar. Si recorro rápidamente el texto, ciertas palabras me van a decir, bueno, este texto es sobre esto, sobre todo si esas palabras se repiten. A medida que yo voy leyendo el texto, voy cotejando eso que pensé al principio, esas hipótesis iniciales, con lo que voy encontrando en el texto. Esto lo hago siempre cuando leo textos en mi lengua materna. Y voy conservando esas hipótesis iniciales o desechándolas. Otra cosa que es muy importante, ¿no es cierto? Y que ya van viendo, es la importancia de procesar los contenidos del párrafo y las oraciones a partir del segmentar las oraciones. Es muy necesario que yo haga ese procesamiento sintáctico, es decir, que yo vaya segmentando las oraciones, sobre todo por la gran diferencia que hay entre las estructuras de las frases del inglés y el español en textos sobre todo de tipo técnico o que hablan sobre temas relacionados con su carrera, por ejemplo, en particular. Y es acá donde integro mis conocimientos no solo del inglés, sino del inglés con el español. Otra cosa que considero que ustedes tienen que comenzar a prestarle atención desde el comienzo es a los signos de puntuación. Algo que no usan mucho cuando escriben o no usan con mucho cuidado, pero que tiene muchísima importancia. El uso de una coma o de un punto y coma o de un guión puede cambiar totalmente el sentido de una secuencia de palabras. Bueno, hola Patricia. Estamos viéndolo porque dos chicas nomás habían visto el video, la presentación. Bueno, Kimei y Joaquín, ahora que lo vieron de qué se trata, este es el comienzo. ¿Qué es lo que les propongo que tienen que hacer? Que es lo que hacemos, de hecho, en español, sobre todo cuando estamos estudiando, que hagan cuando tienen que trabajar con un texto, contestar preguntas de comprensión. ¿Qué es lo que les propongo ahí? ¿Qué es lo que dice esa parte de la presentación? A ver, Mariene, porque lo leíste, que ya estás más familiarizada porque lo viste en tu casa. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué es lo que dice que...? ¿Cómo abordar un texto? ¿Qué es lo que recomiendo Sí. ahí? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Que de hecho es lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo primero que digo es que cómo a vos abordes un texto?
Sí, ver ¿Va a depender de qué? quién lo emite al texto. No, pero quién lo vos, en Sí, cuanto a sí, vos, ¿cómo lo vas a leer al texto? ¿De acuerdo con qué? de acuerdo con, o sea, con varias cosas como la tipografía, los títulos, o sea, tipo Vos de lees, cosas. espérate, me parece que no entendés la pregunta. Sí, Cuando vos lees algo, ¿lees siempre de la misma manera? De la misma manera detallada, por ejemplo, cuando vos tenés que estudiar para un examen, un texto, porque tenés que saber cosas de ese texto, que ese texto te presenta. ¿Lo sí. lees igual a cuando buscas el número de alguien en una guía telefónica? ¿O No, querés no, no. ver? No, ¿no es cierto? Porque vos vas a... La forma en que leas va a estar condicionada por qué, Kimei. Por la importancia de lo que contenga el texto, de lo que más quiero hacer énfasis. O sea, hay que identificar primero todo lo que tenga el texto. En inglés, si estamos leyendo, como que ver la estructura que tiene, porque estamos aprendiendo. No. Agustina, ¿me agarraste la pregunta? ¿La entendiste vos? No, me parece que estoy como las chicas, pero por lo que te puedo agregar es que nos tenemos que dar cuenta eh, en las oraciones más que nada. Pero no, más que nada no. Escúchame, Es escúchenme una checar, cosa. Escuchen esto, porque me parece que les resbaló todo. Si vos tenés que buscar el número de teléfono de alguien, ¿sí? Buscás en una guía, telefónica o online ahora. ¿Vos leés todo? no. Vos buscás ese nombre, vos necesitas un número de teléfono. No, va por el Entonces abecedario vos del buscás el apellido. nombre de esa persona, ¿sí? Bien. Ujú. Si vos querés saber, hay un diario tirado en tu casa y querés saber si es nuevo o viejo, ¿qué mirás? La fecha. La fecha. La fecha, y vos sabés dónde está. ¿Mm? Sí. Buscás la fecha del diario y decís, este lo tiramos porque es viejo. ¿Eh? O sirve para, qué sé yo, por si entra agua por abajo de la puerta, como hago yo, en la puerta de entrada de la casa, qué sé yo. O para cuando estén pintando los pintores para que no me ensucien el piso. ¿Eh? Entonces vos buscás la fecha. ¿Lo leés a todo el diario? No. Vos buscás esa información. O sea, es lo que se dice scanning, escaneás el texto, lo recorres. Así, algunas veces hago preguntas que son de escanear un texto. ¿Me entienden? Cuando los alumnos van a rendir, a veces dicen, pero tengo cuántas preguntas, tengo que, cuando en los exámenes presenciales, sí, pero las dos primeras, lo único que tenías que buscar era quién es el autor, que está arriba, si vos conocés los textos, un artículo donde está publicado el nombre del autor está arriba, buscás eso. Si vos no sabés cómo son los textos, ¿lo vas a buscar por todo el texto? No. El nombre del autor del artículo figura arriba, ¿no es cierto? En la byline. Bueno, por otra parte, vayamos al... Si vos estás leyendo una novela que te gusta, no sé si leer novelas a alguien, lo lees de distinta manera, ¿no es cierto? Algunas partes te vas a concentrar más porque son más románticas o te gustan las descripciones de los crímenes, no sé, para entretenerte. Y otras veces vas a tener que estudiar algo. Y a lo mejor vas a concentrarte muchísimo en lo operado porque vos necesitas ¿qué? Saber todo eso para poder contestar preguntas que te va a hacer un profesor. O sea, vas a leer de distinta manera. O sea, vos vas a condicionar la forma de leer al propósito, de acuerdo con ese propósito que tenés. Eso es sumamente importante, porque ustedes se les puede dar a ustedes que comprendan un texto largo. ¿Me entienden? Pero las preguntas, de acuerdo con las preguntas, ustedes van a leer o todo el texto fijándose atención a todo, o a una parte, o van a tratar de recuperar cierta información y nada más. Entonces, la lectura que ustedes hagan va a depender de ese propósito, como dice ahí, que tienen al leer. Bien, otra cosa que es importante que decía ahí era identificar las variables de contexto de producción y recepción del texto.
A ver, Kimei, vos que estás muy divertida, Kimei. ¿Qué es lo que acá sí dice? ¿Qué es lo que entendés por identificar las variables de producción y recepción del texto? ¿Quién lo? No sé, como que lo más, no sé, no entiendo las preguntas. Nada es lo más importante. Todo esto es lo que vos tenés que activar antes de leer. Si vos si tenés que leer algo para contestar preguntas, estás estudiando para un parcial de una bibliografía que te dieron. Es importante que sepas quién lo escribió. Y en el caso de un texto escrito en lengua extranjera, ¿quién lo publicó? ¿Quién lo produjo? ¿Y para quién es? Porque a veces, y lo viste vos, ya has visto textos donde, por ejemplo, hay construcciones ambiguas. Entonces, depende de dónde se haya producido ese texto, podés interpretarlas de una u otra manera. El lenguaje te va a dar ciertas posibilidades de interpretación, pero vos vas a tener que decir si una o la otra es la adecuada. Y eso solamente lo podés saber a veces pensando en dónde se produjo el texto y para quién está destinado. Si es para alumnos que están estudiando química, por ejemplo, y están estudiando ese tema, se lo va a entender de cierta manera. Si es para el público en general, muy probablemente se lo va a entender de otra. Bien, ¿qué entienden por anticipar la estructura y el tipo de texto de acuerdo con el material de soporte? Decía, ¿qué otra cosa les va a ayudar a interpretar el texto? O sea, correr al diccionario no los va a salvar montones de veces. Lo único que van a producir a veces es una secuencia de palabras que suena a traducción y que no se puede interpretar. Entonces, ¿qué es lo que los orienta? Sobre todo un texto electrónico. ¿Qué tienen además de las palabras escritas? Además de lo redactado. ¿Qué más tienen? A ver, Agustina, ¿qué encontrás? Cuando vos abrís un texto, cliqueás y vas a una página donde hay un texto. ¿De qué está acompañado? Depende desde qué texto, por ejemplo, noticias, nos pueden parecer noticias similares o de autores similares. Si es un texto más informativo sobre idiomas, nos van a aparecer información que el autor considere clave para resaltar, para que nos vayamos dando cuenta o nos dé una idea de lo que está pasando, lo que se va a desarrollar. Ok, pero si yo te digo, además de las palabras escritas, o sea, más allá de los párrafos y las oraciones, ¿qué más tenés? Generalmente, ¿qué es lo que encontrás? Cuando vos abrís el texto. Que te lleven desde dónde viene. Tenés links, ¿no es cierto? Te van a llevar a otros nodos de ese sitio, sí. Pero ¿qué tenés? Muchas veces, sobre todo, es que es lo que te llama la atención cuando vos vas a internet. Título. Imágenes. Y en el caso de textos técnicos, generalmente están acompañados de ¿qué? De gráficos, de figuras, tablas. De videos hoy en día. De tablas, ¿no es cierto? También. ¿Cómo dijiste, Agustina? Que a veces también de tablas. De tablas. Todo ese soporte visual te conviene tenerlo en cuenta, porque ese soporte visual te va a ayudar a entender lo que dicen las palabras. Muchas veces vas a llegar a entender lo que dicen esas palabras a través de haber interpretado ese acompañamiento que tiene el texto, esas imágenes. Bien, y cuando ustedes van a ver, supongan que van a un sitio que podría ser la oficina de noticias de una universidad, donde se publican las distintas investigaciones. Bien, cuando ustedes ya ven el título, empiezan a leer, ¿lo asocian o no con algo que saben? ¿Son tabula rasa cuando leen? Sí, voy haciendo comparaciones y leí algo parecido. Vas asociando con tus conocimientos del tema. Si vos no activás esos conocimientos que tenés, no vas a poder entender muchas cosas del texto. Primero porque el texto no dice todo, siempre presume que hay algo que vos sabés, que ya sabés de entrada
y que tenés que activar para entenderlo. Si los textos son temas relacionados con tu carrera, con lo que vos estudiás, con lo técnico, con la química, con la ingeniería química, vas a tratar de asociarlo o inmediatamente, es inevitable, empezamos a asociar con lo que ya sabemos. Eso nos va a ayudar a interpretar el texto. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado de que eso con lo que lo asociamos realmente sea lo que dice el texto. No tenemos que dejar que ese conocimiento previo que tenemos se interponga y no prestemos en realidad atención a lo que dicen las palabras y nos quedemos con lo que ya sabíamos antes. Pero es importante activar esos conocimientos previos. Cuando nosotros los profesores tenemos que seleccionar un texto para un examen o para trabajos prácticos de ustedes, siempre también tenemos que evaluar hasta qué punto los contenidos del texto se solapan con lo que ustedes ya saben. Tiene que haber alguna superposición de contenidos. Y una parte que no conozcan, porque si no, no tiene gracia leer, porque si ya conocen todo eso, es muy poco el esfuerzo que van a tener que hacer. A medida que van leyendo el texto, van diciendo, no, este dice una cosa diferente a lo que yo ya sabía. Bien, y después, por supuesto, van a tener que empezar a procesar las oraciones. Van a tener que segmentar la oración como han estado haciendo. Pero esa segmentación, esa interpretación de las relaciones, los significados de las palabras, no es lo único que tienen que hacer. Puede ser que a veces empiecen por eso, pero generalmente traten de activar todo eso que les dije para poder realmente después tener algo en que apoyarse cuando van procesando las palabras. Si ustedes tienen que buscar las palabras en el diccionario, va a haber muchas que no conocen. Y cuando leen un texto, ustedes fijan rápidamente en un texto y ustedes quieren saber de qué trata, no se van a fijar en las palabras estructurales como los pronombres o los subordinantes como qué, quiénes, ¿no es cierto? Lo que se van a fijar es en los verbos, es en los sustantivos, son los que le van a decir realmente de qué trata el texto. De hecho, si ustedes empiezan a recorrer, esto es sobre el átomo, sobre tal cosa del átomo. Por ejemplo, empiezan a recorrer, porque ven que los sustantivos que tiene o los verbos son esas palabras. Bien, ¿estamos, chicos? ¿Entienden cuál era el objetivo, no es cierto, de hacerlos reflexionar sobre eso? Bueno, en la que sigue en la presentación, en el caso de este texto, lo que tenían que fijarse, les recomendaba que se fijaran, o los llamen para mostrarles qué se entendía por todo eso que acompañaba el texto, estaban los logos de la Universidad de MIT, estaba el logo del Departamento de Ingeniería, y después lo que se veía, si ustedes pasaban el mouse, y lo que se abría, las solapas que se abrían al pasar el mouse. Vean esto. La imagen de esta diapositiva focaliza en cómo, en realidad, en cómo llegué a este texto. Si ustedes se fijan, en el menú de opciones a la derecha de los logos, en la parte superior, la palabra about está en color azul. Eso es lo que me dice que la opción que yo ejecuté para llegar al texto mission es esta. About. Al pasar el mouse sobre about, se me desplegó la información que está abajo. El primer ítem es mission. Ese es entonces el último vínculo que ejecuté.
Bueno, ¿qué nos dice el título? Vamos a ocuparnos del título. Y de acuerdo con ese título, ¿sobre qué va a tratar el texto? Ya acá empiezo a activar conocimientos. La palabra mission es una palabra transparente. Transparente en el sentido de que su significado en español es la palabra, la contrapartida de mission en español, misión, tiene el mismo sentido que la palabra mission en inglés. Siempre, de todas maneras, es muy importante que busquemos esas palabras tan importantes en el diccionario. Si ustedes buscan mission en el diccionario, de hecho yo les copio en la diapositiva siguiente una de las definiciones, van a ver que mission quiere decir objetivo, meta, cometido, misión. Claro que la palabra acá está elegida con mucho cuidado, porque si bien estamos hablando de los objetivos del MIT, del Departamento de Ingeniería Química del MIT, el uso de la palabra mission nos dice que para el Departamento de Ingeniería Química del MIT, esto tiene una importancia muy grande, tanto como lo tiene la misión cuando estamos hablando de objetivos en contextos de tipo, por ejemplo, de tipos religiosos. Bueno, me embarco en la lectura del texto. El subtítulo grande está en una fuente de tamaño grande. Es en realidad una oración que organiza todo el texto. The mission of the MIT's Chemical Engineering Department comprises 3 key areas. Es decir, acá se habla de la misión del Departamento de Ingeniería Química del MIT y de eso se dice, se predica, que comprende 3 áreas claves. La frase 3 áreas claves del final es clave, es sumamente importante. Generalmente la formación más importante de una oración está al final de la oración, porque es de eso que se habla en la parte siguiente del texto. La oración, en este caso, no termina en un punto. En realidad termina con 2 puntos. Un uso característico de este signo de puntuación, los 2 puntos, es de introducir explicaciones. Si este signo de puntuación introduce las explicaciones, entonces lo que tiene que estar en el desarrollo del texto es las 3 áreas en las que se presentan o se organizan los objetivos. Lo que yo voy a buscar en el texto entonces es cuáles son esas 3 áreas. Y lo encuentro en los subtítulos. Los subtítulos están con una tipografía más chica que la de esta oración del subtítulo, pero resaltados en otro color. Las 3 áreas claves son Education, Research y Social Responsibility. Bien, ahora, teniendo en cuenta que las 2 últimas áreas son investigación y responsabilidad social, quizás la palabra education acá se traducen más apropiadamente por medio de los términos capacitación o estudio que por medio de la palabra educación, que es la primera que nos viene a la mente si nosotros nos encontramos con education. Si nosotros hablamos de que está en el departamento el área de investigación, el área de responsabilidad social, piensen en cómo le llamarían en español el área que se ocupa de la parte académica. Es muy probable que digan capacitación, formación o estudios.
Antes de enfocarnos en cuáles son los objetivos que constituyen la misión del Departamento de Ingeniería Química de la MIT en cada una de estas tres áreas, podemos anticipar qué tipo de construcciones es probable que se utilicen en los tres apartados para formular esos objetivos. ¿Qué usaríamos en español? Generalmente usamos verbos en infinitivo. Y es precisamente lo que se usa acá, y lo que resalté yo al comienzo de cada una de las oraciones, ¿no es cierto?, que se encuentran bajo esos subtítulos Education, Research y Social Responsibility. Si nos fijamos en el comienzo de los tres apartados, los tres comienzan con un verbo en infinitivo. Uno de los usos de la partícula to, to, delante de un verbo es indicar que el verbo está en infinitivo. En el comienzo de los tres apartados, vemos la partícula to, precediendo al verbo. En el caso de education, el primer verbo es offer, o sea que el infinitivo sería ofrecer. En el caso del segundo apartado es brindar. To provide es brindar, brindar, dar. En el caso de la tercera es promover. To promote, promover. En esta imagen lo que se ve Bueno, en esta parte ya estaba viendo lo que decían las palabras del texto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que, en qué focalicé ahí? A ver, Agustina. ¿Qué es lo que traté Hiciste de la explicar? conexión que existía entre el título y los subtítulos. Sí, Sería en realidad a lo el que apuntaba. título es mission, ¿no es cierto? Mission como en el sentido de objetivos. Objetivos que el Departamento de Ingeniería Química considera cruciales, por eso para ellos son una misión. Bien, estaba como subtítulo una oración. En realidad no es una oración, pero oración en el sentido que va entre punto y punto. Que terminaba en 2 puntos. El 2 puntos quiere decir, ahora viene la explicación. Terminaba en 3 key areas, 3 áreas claves, en las que se organiza la presentación de los objetivos. Lo que les recalqué ahí en la explicación es la importancia que tiene el final de una oración, porque generalmente uno termina una oración con lo que va a desarrollar en la parte que sigue. Entonces ustedes ven 3 áreas clave y dicen, bueno, a ver, ¿cuáles son? Y en este texto, ¿dónde estaban las 3 áreas claves? ¿Qué es lo que ustedes utilizarían para resumir? 3 áreas claves y pondrían los 3 subtítulos, ¿no es cierto? Otra cosa que quise mostrarles es que decía Education, Research, Social Responsibility. La primera tentación de ustedes es decir, bueno, de acá pongo educación. Pero education en inglés no quiere decir educación solamente. Quiere decir capacitación, quiere decir estudios. ¿Qué otro les puse? Quiere decir formación. ¿Qué es lo que podrían, ¿no es cierto?, tener junto con responsabilidad social e investigación? No pondrían educación. Educación es más globalizador, es muchas otras cosas. Entonces los subtítulos dicen, bueno, estas son las 3 partes claves. Después lo que le recalqué era la importancia de ver, al fijarse en el comienzo de cada uno, si estamos hablando de objetivos, cuando ustedes lo ven en las planificaciones, lo ven cuando ustedes formulan objetivos, los objetivos se formulan con sustantivos o con verbos en infinitivo. Generalmente dice que el alumno pueda y después hacer esto, hacer lo otro, ¿no es cierto? Sobre todo se están haciendo en el caso de competencias si se trata de hacer, de realizar desempeños. Entonces los objetivos generalmente están formulados con verbos en infinitivo. Eso ya es algo que ustedes conocen. Y en ese texto, todos esos párrafos que hablan de los objetivos organizados en 3 áreas,
empiezan con verbos en infinitivo. ¿Mm? Eso es una cosa que ustedes pueden asociar con lo que conocen su propio lenguaje y que lo ven en el texto. Además, cuando uno hace un texto para que se entienda fácilmente, trata de usar estructuras similares para contenidos similares. Y como en todos los párrafos habla de objetivos, empieza de la misma manera. ¿Mm? En uno dice ofrecer, en el otro brindar y en el otro promover. ¿Mm? Bien, ahora vamos a ver, a esto quiero que le presten especial atención, porque esto les habla de cómo uno va pensando cuando va procesando una oración donde hay frases sumamente complejas. A ver, veamos. En esta imagen lo que se ve es la oración, o en realidad una oración que coincide con todo el párrafo, porque el primer párrafo, este apartado consiste en una sola oración, demuestra cómo lo he segmentado. Lo que yo les quiero mostrar ahora es cómo llegué a esta segmentación, cómo llegué a esta interpretación. La oración comienza con ofrecer. El objetivo es ofrecer. Si digo ofrecer, yo sé que siempre se ofrece algo. Y se ofrece algo a alguien. No voy a encontrar en una oración la palabra ofrecer sola. Por lo menos le va a seguir aquello que es ofrecido. Quizás no esté ese otro participante a quien le ofrezco algo, pero sí lo que ofrezco. Después de offer dice academic programs. Si entendemos que academic programs es programas académicos, bueno, entonces lo que se ofrecen son programas académicos. Pero después de programas académicos, me encuentro con that prepare students. Y sé entonces que programas académicos está modificado por toda esa construcción que comienza con el subordinante that. A partir de lo que he estudiado, sé que that acá quiere decir qué. ¿Qué hacen qué cosa los programas? No son cualquier programa. Son programas académicos que preparan. Si ustedes dicen preparar en castellano, si se utiliza la palabra preparar en una oración, lo que van a esperar encontrar después es qué cosa se prepara o a quiénes se prepara y para hacer qué cosas. Ustedes preparan a alguien para realizar una actividad determinada. Acá dice, prepara a los estudiantes. La cuestión es, ¿para qué? Y esto es lo que sigue. Acá, to, teo, está usado con el sentido de para. Es decir, lo que viene después de estudiante es el fin, el objetivo de esa preparación. ¿Qué voy a esperar encontrar después de la palabra, la partícula to? La preposición to acá, que quiere decir para. ¿Hacer qué cosa? Voy a encontrar un verbo. Acá lo que sigue es must. Quiere decir que must está usado como verbo. Si yo busco el significado de must, veo que quiere decir dominar, controlar. Y nosotros siempre dominamos o controlamos algo. Ahora, antes de seguir, yo ya veo que a must le sigue una serie de ítems, physical, chemical, etc., separados por coma, y que después de esto tengo un punto y coma, y que también hay un punto y coma más abajo, separando esa secuencia de ítems después del primer punto y coma de otra secuencia de ítems también separados con comas. Quiere decir que estos programas académicos
preparan a los estudiantes para hacer tres cosas. Lo que le sigue a to, lo que le sigue al primer punto y coma y lo que le sigue al último punto y coma, que de hecho, eso último está presentado o está unido al anterior con and. Y yo sé que and quiere decir y. Y sé también que y, and, y, es lo que se usa para presentar el último ítem de una enumeración. Es lo último que unimos. Bueno, volvamos a esta preparación de los estudiantes. Ofrecer programas académicos que preparan a los estudiantes para. En esta imagen lo que se ve A esto lo ven, ¿no es es la cierto? oración, o en realidad una oración que Sí, coincide con el párrafo, porque el primer párrafo, este apartado consiste en una sola. Me encuentro con that prepare students y separando esa secuencia de ítems después del primer punto y coma de otra secuencia de ítems también separados con comas. Quiere decir que estos programas académicos preparan a los estudiantes para hacer tres cosas. Lo que le sigue a to, lo que le sigue al primer punto y coma y lo que le sigue al último punto y coma, que de hecho, eso último está presentado o está unido al anterior con and. Y yo sé que and quiere decir y sé también que and, y, es lo que se usa para presentar el último ítem de una enumeración. Es lo último que unimos. Bueno, volvamos a esta preparación de los estudiantes. Ofrecer programas académicos que preparan a los estudiantes para. Como ven, con los corchetes rojos separé los tres fines de esa preparación. Veamos el primero. Dominar. ¿Dominar qué? Lo que sigue a dominar es physical, después viene chemical y después viene biological. Sé, a partir de mi conocimiento de cómo terminan los adjetivos, de formas características de los adjetivos, que physical, chemical y biological me hablan de tipos de algo, que son adjetivos, por lo tanto tengo que encontrar el sustantivo núcleo. Y que el lugar del sustantivo núcleo es al final. Debe ser entonces el término que precede a la coma, es decir, processes, procesos. Es decir, dominar qué procesos. Procesos físicos, químicos y biológicos. Todo eso después viene. Engineering Design. ¿Qué es Engineering Design? Diseño de ingeniería. Y el último ítem dentro de este primero es Synthesis Skills, es decir, capacidad de síntesis o capacidades de síntesis. Hasta ahora tengo entonces ofrecer programas académicos que preparen a los estudiantes para dominar los procesos físicos, químicos y biológicos, el diseño de ingeniería y la capacidad de síntesis. Todo eso está separado de lo segundo. Para procesar este segundo gran ítem, tengo que tener en cuenta que esto es la continuidad de tú. Prepara a los estudiantes para. ¿Para qué? Tengo que encontrar entonces acá la acción, el verbo. Creatively no es. Creatively
viene del adjetivo creative, que quiere decir creativo. Es decir, creatively es creativamente, de una forma creativa. Pero después viene shape. Si esto es la continuidad de to, que quiere decir para, quiere decir que este es el verbo. Shape quiere decir dar forma. Quiere decir, en este caso, más bien es especificar, identificar. ¿Por qué? Porque shape está unido, como veo acá, a través de and, que quiere decir y, con solve. Solve es solucionar. Ustedes siempre dan forma y solucionan algo. Este algo acá es complex problems, es decir, problemas complejos. Entonces, ¿para hacer qué? En este segundo caso, para especificar o identificar y resolver problemas complejos creativamente, de manera creativa o con creatividad. Después de la coma dice such as. Yo sé que such as es una forma de introducir ejemplos. Such as quiere decir tales como o por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué? Acá dice traducir o la traducción de qué. Siempre traducen algo. Lo que se traduce acá es información molecular, pero ustedes siempre traducen algo en algo o a algo. Traducir información molecular en qué cosa. Nuevos productos y procesos. ¿Por qué nuevo? Está diciéndome algo no solo de productos, sino también de procesos. Tengo hasta acá entonces ofrecer programas académicos que preparen a los estudiantes para dominar los procesos físicos, químicos y biológicos, el diseño de ingeniería y la capacidad de síntesis. Especificar y resolver problemas complejos con creatividad, tales como la traducción o traducir información molecular en nuevos productos y procesos. Ahora voy al tercer ítem, porque está separado del anterior por medio de un punto y coma. Y sé que es el último porque lo precede and. Y and quiere decir y. Entonces, ¿y hacer qué otra cosa? ¿Para qué más? ¿Cuál es el verbo de la construcción? Acá el verbo de la construcción es exercise. Si busco exercise en el diccionario, tengo que quiere decir ejercer. Siempre se ejerce algo. Acá lo que se ejerce es leadership. Leadership quiere decir liderazgo. ¿Qué sigue al liderazgo? Al leadership, ¿qué lo está modificando? No es cualquier liderazgo. Es el liderazgo en la industria, dice acá academia. Academia, una traducción posible de academia es ámbito académico. Entonces, en la industria, el ámbito académico y el gobierno en términos de o en cuanto a qué cosas. Acá dice technological, economic and social issues. Issues es cuestiones. ¿Cuestiones de qué tipo? En términos de cuestiones o en cuanto a cuestiones tecnológicas, económicas y sociales. Es decir, lo que voy haciendo cuando voy leyendo el texto es asociando lo que sé sobre el tema, lo que sé sobre el lenguaje, no solo en inglés, sino en mi lengua materna. Porque si un verbo es la traducción del otro, quiere decir que se va a usar, que cuando lo use en una oración, va a estar en construcciones donde se expresen los mismos participantes, se digan las mismas cosas que en el otro lenguaje. Preparar
Siempre se prepara a alguien o se prepara algo. Y se prepara a alguien, se lo prepara para hacer algo. Y que cuando ofrecen, siempre ofrecen algo. Y si puede decirse también a quién se le ofrece. Todas esas cosas son las que me tengo que ir preguntando, o tengo esos conocimientos que tengo que ir activando a medida que voy leyendo. Bueno, ¿qué es lo que traté de mostrarles al analizar esa oración? ¿Qué me decís, Agustina? La importancia que tienen los signos en la oración y cómo la vamos desglosando, cómo entender, cómo empezar a que la cabeza funcione a traducir, teniendo en Claro, cuenta los signos. a traducir y a comprender sería, ¿no es cierto? También, sí. Porque vos, es decir, ¿cómo vas segmentando la oración para comprenderla? Son cosas que vos haces inconscientemente. En castellano no lo pensás. No. En inglés tenés que ir asociando con tu lengua. Ustedes en el inglés 1 dan cuenta de su interpretación en español. Lo vas asociando con tu lengua y hay muchísimas cosas que vos sabés sobre el lenguaje que las podés aplicar ahí. ¿Qué te parece, María Inés? Eso no es así. ¿Te parece que uno procede de esa manera cuando está leyendo para entender o no? Sí, sí, no nos damos cuenta porque ya con el tema del castellano lo hacemos sin pensarlo. Bien. Pero sí, seguramente Y para eso están los signos de puntuación, la los coma que signos va de puntuación indicando. y todo eso de decir, bueno, si yo tengo que preparar, ¿qué es lo que se prepara? Ujú. ¿Quiénes o qué preparan? ¿Y preparan qué cosas? ¿Y para qué lo preparan? Es lo que vos tenés como expectativas de lo que vas a encontrar ahí, ¿me entienden? Ujú. Entonces tienen que tratar de encontrarse, bueno, yo preparo algo para hacer algo. Cuando dice ofrezco algo. Entonces van asociando con lo que ya conocen, porque si no, ¿qué pasa? Pueden llegar a producir algo que no tenga pies ni cabeza si simplemente están traduciendo. Y sobre todo que su materia no es traducción. La materia de ustedes es comprensión de textos, ¿no es cierto? No es traducir, y menos que menos traducir palabra por palabra. La materia de ustedes no es traducción. Uno usa la traducción como un método más, ¿no es cierto?, de testear si entendieron, o una parte de la comprensión, pero no es todo. Bueno, el texto, ustedes tienen el texto que tenían que hacer el práctico, lo tienen con ustedes, lo tienen en formato papel, lo pueden tener acceso, así vemos las preguntas. Ustedes tienen, ¿qué prefieren tener con ustedes, las preguntas o el texto? Porque puedo mostrar uno solo. ¿Qué? Tal vez estaría bueno que usted comparta el texto y nosotros tenemos las preguntas. Ok, bueno, les voy a compartir el texto y ustedes van diciéndome cómo responderían las preguntas. Bueno, este es el texto, ¿sí? Es chico, corto. Acá está. Hasta ahí. Hasta ahí es el texto de ustedes. Bueno, veamos la primera pregunta que tenían que contestar. Acostúmbrense entonces al tipo de pregunta que dice acá. ¿Cuál es la relación entre el título y los subtítulos de este texto? Tener también en cuenta los contenidos generales de los apartados con esos subtítulos. ¿Qué respuesta proponen ustedes para esa pregunta? La relación entre el título y los subtítulos de
de este texto. Tener en cuenta también los contenidos generales de los apartados con esos subtítulos. ¿Cómo me contestarían esa pregunta después de lo que vimos? A ver, María Inés, ¿qué me dirías vos? Yo puse que cada subtítulo hace referencia a cada una de las 3 áreas claves que nombra el título. Sí, los nombra muy bien. Y que luego en el contenido va a pasar a detallar la misión enfocada en cada una de esas áreas. exacto, ¿cuál es el objetivo en cada una de las áreas? Muy bien. Agustina, ¿qué contestarías vos acá? Yo había puesto algo similar, pero recién con lo que dijo podría agregar que el título, que como dijimos que es la misión, se puede ver representado en lo que serían las tres áreas claves consideradas por el departamento. Y como dijo mi compañera, que esa misión la escriben o la representan a través de estos 3 ejes y especifican la misión de cada eje. Muy bien, exacto. Bueno, ahora vayamos a la segunda pregunta. Completar utilizando formato de notas este texto que presenta la información de Mission. Si pido un formato de notas, tienen que fijarse cómo comienza. Educación, o sería, si nosotros pensamos que es capacitación o formación, ustedes pueden cambiarlo ahí. Programas académicos tendientes a la preparación de los estudiantes ¿Para qué, chicos? ¿Por qué puse tres viñetas? Porque son los ejes que podemos separar. En el primero podemos poner... Acá los 3 ejes están separados, porque fíjate en los títulos que tiene cada parte de los apuntes. Sí, digo, dentro... separar para qué, o que para qué sirven esos programas. Muy bien, ¿para qué los preparan? A la preparación de los estudiantes, ¿para qué pondrías vos? Yo puse dominar procesos físicos, químicos y biológicos para el diseño de habilidades y capacidad de síntesis y poder identificar y resolver problemas de forma creativa, como la traducción de la información. O sea que en la primera, escúchame, en la primera viñeta pondrías esto. Puse los 3. No, sí. En la primera viñeta va uno solo. Ah, bueno, entonces, sí, porque tuve dudas con lo que Porque viste que después dice formato de nota. Formato de nota es, si yo estoy tomando notas, digo, los programas académicos tendientes a la preparación de los estudiantes ¿para qué? Sería esto que sigue acá. Lo que tendrías que resumir es de la forma más... Sí. Bueno. ¿Entendés? Sí. Entonces pondría para dominar procesos, diseño, ahí no sé. ¿Procesos de qué tipo? Físicos, químicos y biológicos. ¿Qué más tenés que dominar? Diseño de ingeniería y capacidad de síntesis. Muy bien. En la segunda viñeta, ¿qué pones? Identificar y resolver problemas complejos, como por ejemplo la traducción. Creativamente. Sí. Con creatividad. Lo de los ejemplos, quizás en los apuntes pondrías no va, o pondrías unos paréntesis y pondrías muy abreviado lo que es los ejemplos. Y en la tercera viñeta tendrías esta. Sí. No me acuerdo qué era exercise. Como ejercer liderazgo en industria, academia y gobierno
en temas relacionados con tecnología, economía y Esto lo problemas abreviarías sociales probablemente, depende de cuánto tiempo tuvieras para hacer las para notas. anotar. Claro, entonces Pero- pondrías entre paréntesis, quizás pondrías cuestiones tecnológicas, económicas y sociales. Después viene investigación. Y yo puse un espacio y dice orientado a. ¿Cómo relleno esa parte para que tenga sentido? A ver, Marinés, ¿qué pondrías para rellenar esto que tenga sentido? Yo ahí, o sea, como que no supe bien cómo resolver, porque yo pensaba que era brindar, que era el A verbo con ver, el que si vos comienza. hiciste, a ver, Sí, ya que estás, que veo que estuviste haciéndolo, ¿me traducís ese párrafo? A ver qué dice acá, para ver cómo encajaría esa información con el formato que yo te puse. sí, yo le puse, bueno, más o menos Ajá, traducido eso decime la sería traducción. brindar un programa de investigación interdisciplinar, vibrante, que atraiga a los mejores jóvenes. Ujú. Hasta ahí. Después, formas creativas. No. Acordate de lo que les dije con respecto al párrafo anterior. Vos acá, con el punto y coma, y viste que Sí. después da otra vez la última que dice and, quiere decir que atrae y hace otras cosas más. Porque vos vas a coordinar, vas a unir cosas que tengan la misma estructura. Entonces, que atrae, y fíjate que después dice shapes, que está con E, ¿sí? Y después dice contributes. O sea, el programa hace tres cosas. Un programa que hace qué cosas? Que atrae, me dijiste vos, a los mejores jóvenes. Sí, o sea, las ¿Qué tres más cosas hace? ahí no estaban relacionadas con el verbo como en la primera, como en el primer área, sino que están relacionadas con, con los programas. Lo No que hace el con, programa, con lo que hace el claro, programa. El programa que atrae a la mejor juventud o a los mejores jóvenes. Si vos dijiste que atrae y estás uniendo otras cosas, va a ser que hace otras cosas. Tengo que encontrar el verbo acá. ¿Cuál es el verbo? Este no es creatively, pero sí es. shapes. Claro, porque vos fíjate que shapes acá termina en S, igual que attracts. Entonces estás hablando de una sola cosa. El sujeto de shapes es programa de investigación, que atrae a los mejores jóvenes. ¿Qué otra cosa hace? Que da forma. ¿A qué? Forma a los ingenieros en ciencia y No. diseño. A la ciencia de la ingeniería. ¿Es a la ciencia de la ingeniería o a la ciencia y el diseño de la ingeniería? A la ciencia y el diseño de la ingeniería. Muy bien. ¿Y acá? A través de interfaces con química, biología y materia. Ciencia. ¿Ciencia de qué? ¿La ciencia de? De las materias. No, de las materias no. de los materiales. Y los materiales. Muy bien. O sea, a través de interfaces con la química, la biología y la ciencia de los materiales. Esa es la segunda cosa que es el programa de investigación interdisciplinario. ¿Y qué más hace? Y Contribuye a ¿a qué? resolver las necesidades tecnológicas de la economía global y de la sociedad humana. Exacto. ¿Ves cómo el estar pensando, decir, ¿qué atrae? Y si después tengo un punto y coma, porque lo que está dentro ya está separado con comas, por eso tengo que poner punto y coma, quiere decir que yo estoy uniendo las distintas cosas que hace el programa. Acá es que atrae, que le da forma o conforma, y después acá que contribuye y contribuye a solucionar, como vos me dijiste, o a la resolución
de necesidades tecnológicas de la economía global y de la sociedad humana. Bien, eso sería, ¿no es cierto?, lo que está orientado a hacer. Investigación. Y entonces pondrían un programa de investigación interdisciplinario orientado a, y las 3 cosas que está orientado a hacer. Después, ¿qué es lo que yo no puse, que dejé el espacio en el práctico? ¿Qué es lo que les falta para completar los apuntes? El título de la tercera área. Ajá, de esa sección. ¿Y entonces qué tendrían que poner ahí? Responsabilidad social. Muy bien. ¿Y qué es lo que pondría en la primera viñeta, en esa viñeta ahí? ¿Promover qué? Una sola cosa hay acá. El liderazgo. El liderazgo, acá dice activo y vigoroso, bueno, ustedes podrían cambiar eso. ¿De quiénes? Por parte, dice acá, de nuestra gente, ¿al hacer qué? Al... ¿Qué es shape? Porque acá dice, acuérdense que como hay una preposición, termina en G. Entonces sería al... ¿Qué es shape? El verbo. Acá, ojo que shape era especificar, dar forma. A ver, fíjense, piensen un poquito. Porque después dice, el contexto científico y tecnológico de los debates sobre qué es lo que hacen la gente del MIT. Formación. Shape lo estuvimos usando como 2 cosas. Especificar o dar forma, ¿no? Moldear. En realidad lo que te está diciendo acá, que el MIT se ocupa, ¿no es cierto?, de formar a personas que son líderes muy vigorosos y que eso lo ves, estoy interpretando, no estoy traduciendo así la estructura por estructura. Eso lo ves porque la gente del MIT, ¿no es cierto?, es gente que tiene muchísima influencia en los contextos de los debates científicos y tecnológicos sobre temas o cuestiones sociales, políticas y económicas o del medio ambiente con las que se encuentra o que tiene que enfrentarse el país, o sea, Estados Unidos y el mundo. Si vamos procesando esta estructura, fíjense, promover, ¿qué cosa? ¿Promover qué? El liderazgo. Liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo? Aunque después lo mejoran. Liderazgo. Creativo y vigoroso. Activo y vigoroso. By es el agente, ¿no es cierto? Por parte de nuestra gente o de nuestra gente. Y acá sería al hacer qué cosa? Al darle forma, conformar, ¿qué cosa? En el contexto científico. No dice en el contexto, ¿eh? Al contexto. ¿De qué? ¿El contexto de qué tipo? Científico y tecnológico. ¿De qué? De los debates. De los debates. ¿Sobre qué son esos debates? Problemas sociales, económicos, no, sociales, políticos, económicos y ambientales. Facing the country and the world es con los que se enfrenta el país, se enfrentan el país y el mundo. O que confrontan al país y al mundo. Bien. Escúchenme, este texto es muy fácil, o sea que acá lo único que tendrían que poner es promover qué cosa, porque promueve, en realidad es muy complejo lo que dice, pero es una sola cosa lo que promueve, por eso yo les puse a ustedes una sola viñeta ahí.
dice promover el liderazgo de los graduados del MIT, ¿no es cierto? Y ahí, en vez de traducir todo eso que están haciendo unos apuntes, pondría su interpretación. ¿Qué es lo que interpretan? Yo les estaba diciendo hoy. ¿Qué es lo que promueven? El liderazgo el liderazgo ante problemas ambientales, sociales, políticos y económicos que enfrenta el país y el mundo. Uh-huh. Y lo que promueve es que sean ellos, como líderes, los que les den forma a los debates, los que realmente controlen el desarrollo de esos debates, ¿no es cierto?, sobre esos temas. O sea, lo que ellos intentan es tener gente que no solamente participe en las discusiones sobre esos temas, sino que también tome la delantera en esas discusiones. Ustedes ahí pongan su interpretación, lo van procesando y dicen, ¿qué es lo que quiere decir? Y acá tiene mucha importancia lo que les decía. ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Es solamente informar, les parece? Esto es, ¿quiénes son los que podrían llegar a leer esta página? La información sobre la universidad, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Quiénes la leerían? Futuros Para estudiantes mí, que se quieren informar eso. sobre... Exacto. Pensemos que somos estudiantes americanos y empezamos a buscar universidad. Claro que para poder aspirar a ir al MIT tienen que tener unas notas geniales, para poder ganar una beca, porque es súper cara, ¿no es cierto?, para poder estudiar ahí. Entonces, ustedes podrían tener la opción de ir al MIT, a Stanford, a la Universidad de Harvard, montones de California, montones de universidades. ¿Qué es lo que quiere hacer el MIT? El MIT quiere convencerlos, persuadirlos de que vayan al MIT. Muy bien. Entonces, si bien va a dar información, mucho de lo que dice en una página como esta es para persuadirlos. Por eso usa adjetivos como vigoroso, usa palabras como leadership. A los americanos les interesa muchísimo el liderazgo, y a la juventud ahora también. Es decir, busca también persuadir, por eso tiene ese lenguaje un poco florido en algunos momentos. Bien. ¿Alguno de ustedes tuvo tiempo de mirarle, pegarle una leída al otro texto? Más o menos. Bueno, yo quiero que preparen el otro texto para la semana que viene, pero háganlo bien. Miren que yo voy teniendo en cuenta todas las cosas que tienen que hacer y tienen que alcanzar ciertas metas para el mes de junio. Bien, entonces, ustedes tienen el otro texto que también es corto, con un tema relacionado, con una estructura simple, este Undergraduate Programs. Tienen un cuestionario para hacer. Háganlo antes de la clase, porque realmente para que lo aprovechen, tienen que haber leído en su casa. Y tienen, junto con eso, van a ver que yo les puse, bueno, no, esta vez les puse lo que te quería que trajeran, para trabajar con eso en la clase. Pero creo que lo puse o en una etiqueta en una página, me voy a fijar, no me acuerdo, y van a encontrar el texto, el link para ir a donde está el texto original, porque esto es una copia en PDF que yo hice, la que ustedes tienen, tratando de copiar lo más fielmente posible lo que se veía en la página. Después tienen el cuestionario y tienen también unos apuntes sobre las cuestiones gramaticales o de estructuras en las que quería focalizar ahí. Eso es lo que yo quiero que lean y que preparen el práctico, pero háganlo a conciencia si quieren aprender. Ustedes piensen que dentro de un poco más de un mes tienen el parcial y todas estas cosas las van a tener que hacer. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Y me gustaría que traten un poco más de llegar, aunque me hayan dicho que no pudieron abrir el compartir, sí se puede. Tienen que tener paciencia para descargarlo. Y además, bueno, siempre abrirlo en otra ventana.
porque Drive tiene la posibilidad de abrir una otra ventana y bajarlo fácilmente, si no es más complicado. Bueno, ¿algún comentario, alguna cosa que quieran decirme? ¿No? ¿Inés? ¿Hay fecha concreta del parcial, profe? Sí, yo les pedí a ustedes que se decidieran si lo querían antes de las vacaciones, que sería la semana anterior, o después de las vacaciones. Ok. Eso me lo tienen que decir ustedes, de acuerdo con sus parciales. Así que la clase que viene podrían ya haberse consultado entre ustedes y haberlo hecho. ¿Estamos? Para mí es lo mismo. Tienen una parte de preguntas automáticas, no son fáciles, son en castellano, son de comprensión, pero tienen que pensar, y después alguna parte donde tienen respuestas que tienen que redactar para dar cuenta de su comprensión, y probablemente algún pedacito de traducir. Así que yo quiero que focalicen en todos los prácticos y vayan prestando atención, porque sin prestar atención no van a poder resolver las preguntas del parcial. Bien, bueno, si no necesitan decirme nada, podemos terminar acá. ¿Estamos? Bien. Bueno, see you next time then. Chao. Gracias, profe. Nos vemos la próxima. Nos Chao, vemos. hasta la próxima. Chao. Nos vemos, profe, gracias. Chao. Patricia, vos quedate, no te dijo irte. Bueno, ya me imaginé.